¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es sábado 2 de agosto, semana 17ª del tiempo ordinario, y hoy podríamos celebrar como memoria opcional a San Eusebio de Bercheli, obispo, o a San Pedro Julián Eymar, presbítero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor Dios, que imitemos la constancia del obispo San Eusebio de Bercheli en defender la divinidad de tu Hijo, para que, manteniéndonos firmes en la fe que Él enseñó, merezcamos participar de la misma vida de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Levítico, capítulo 25, versículo 1 y del 8 al 17. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: contarás 7 semanas de años, 7 por 7, o sea 49 años. El día 10 del séptimo mes, es decir, el día de la expiación, harán sonar las trompetas, y las harán sonar por todo el país. Declararán santo el año 50 y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo. Cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverá a su familia. El año 50 será para ustedes un año de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos. No harán la vendimia de las viñas sin cultivar, puesto que es el año de jubileo. Será sagrado para ustedes. Comerán de los productos de la cosecha anterior. En este año jubilar, todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que le compres a tu prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te venderá a ti atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para el jubileo, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo falte, más rebajarás el precio, porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano, antes bien, teman a su Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 66. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges al mundo con justicia, riges a los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera.
Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, qué hermoso es ver cómo en el Antiguo Testamento el Señor marcaba el año del jubileo, el año 50. Estamos celebrando un jubileo. ¿Y qué significa jubileo? Pues gozo, alegría, con la particularidad de que en aquel entonces pues el jubileo era de verdad algo que afectaba incluso la vida económica de la gente. Fíjense que decía el texto que el año 50 todas las tierras vendidas volverán a sus dueños originales. Quiere decir que nos estaba haciendo conciencia de que todo es de Dios y que nada en este mundo pues es realmente nuestro. Si alguna persona era vendida como esclavo o incluso volvía a su casa, quedaba libre. Y es hermoso ver cómo esa equidad de que no se tendiera a sacarle jugo o partido a las ventas de nada, sino de que trataran bien a todo el mundo, estaba muy presente en la mentalidad del antiguo Israel. Algo que nos hace mucho bien recordar hoy en día, en que pareciera que mucha gente quiere simplemente sacar ventaja del otro a costa de lo que sea, sin importarle nada. Esa es una mentalidad materialista y muestra el apego exagerado a los bienes temporales, lo cual causa simplemente envidia, abusos en lo económico y ese desequilibrio en la distribución de la riqueza. Por otra parte, encontramos en el Evangelio la figura enigmática de Herodes. ¿Quién es este hombre? Bueno, dicen los textos históricos que Herodes era un tetrarca. Y como tetrarca fue uno de los 3 hermanos y una hermana que se convirtieron en gobernantes en el siglo I, sucediendo a su padre Herodes el Grande, cuando éste falleció en el año 4 o cuarto antes de Cristo. Herodes gobernó gran parte del territorio al oeste del mar de Galilea, donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio público. También gobernó el territorio al este del Mar Muerto, donde encarceló y finalmente asesinó a Juan el Bautista. Herodes era conocido por su abnegada labor constructora y es conocido por su papel en la muerte de San Juan Bautista y de Jesús. Ahora bien, recordemos que Herodes había tomado a la esposa de su hermano, Herodías. Le había tomado como mujer suya. Y Juan el Bautista se lo había dicho públicamente: no te está permitido tener por mujer a la que es ya de tu hermano. Y pues él, digamos que lo mandó a apresar, tal vez por consideración, entre comillas, a ella. Ella estaba muy enojada con Juan y porque le estaban recordando su pecado. Es que a nadie le gusta que le recuerden su pecado. También la gente se molesta mucho con los curas cuando le dicen a la gente que vive en concubinato o amancebada o en unión libre, como le dicen ahora, que no pueden seguir viviendo así si son católicos. Tienen que arreglar su situación porque están en pecado grave contra el 6º mandamiento. No se puede vivir así y pretender seguir, como quien dice, como si no pasa nada. Vivir en un pecado allí todo el tiempo tiene consecuencias espirituales gravísimas y lamentablemente hoy se está optando por este estilo de vida y simplemente lo que dicen es que es natural o que simplemente no pasa nada. Es la mentalidad laxa de este tiempo. Pues en aquel tiempo también pasó. Herodías estaba muy feliz de vivir amancebada con su cuñado. Una cosa moralmente inaceptable. Y Herodes terminó arrestando a Juan. Pero ¿acaso Herodes no sentía algún tipo de interés por la figura de Juan el Bautista? ¿Era un hombre déspota? ¿Era un hombre simplemente lascivo? ¿Cómo era este hombre? Fíjense que este pasaje evangélico
tiene esta declaración de Herodes, que tras matar a San Juan Bautista, oyó hablar de la fama de Jesús y de las cosas que hacía, predicando y realizando milagros, y eso llegó a sus oídos. Y cuando Herodes supo, lo primero que vino a su mente fue pensar en Juan. ¿Por qué Herodes extrañamente pensó que Jesús era Juan resucitado? Si él sabía que le había cortado la cabeza, se la había cortado él. ¿Por qué inmediatamente pensó, ese es Juan? Ese es Juan. Fíjense que dice el texto que hoy acabamos de leer, que es de Mateo, que digamos que no le había hecho nada porque la gente pues lo tenía como un hombre santo, digno. Pero en el Evangelio de Marcos, que es la otra versión sinóptica de este pasaje, dice que Herodes temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo y lo tenía bajo custodia. Al oírlo hablar quedó muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Entonces, por una parte lo tenía encarcelado por hacerle caso a la mujer, pero por otro lado le gustaba escucharlo. Esto da la impresión de que él como que se iba para la cárcel donde él estaba de vez en cuando a oírlo. ¿Qué cosas le habrá dicho Juan? Obviamente le recordaba que su situación moral no era aceptable, pero le habrá dicho otras muchas cosas que lo dejaban pensativo. Pero ¿por qué este hombre piensa que Jesús es Juan? Hay varias cosas que ponen a una persona en una situación delirante, como la de Herodes, que es la culpa, que es el miedo, que es el arrepentimiento. Así mismo. Entonces es muy probable que por esta razón Herodes pensara inmediatamente en Juan cuando oyó hablar de Jesús y los poderes milagrosos que él tenía. ¿Estaba Herodes arrepentido de haber asesinado o mandar a asesinar a Juan? ¿Sentía dolor por haberlo asesinado? ¿Se sentía culpable de haber hecho algo espantoso por hacerle caso a sus lascivos deseos? ¿Qué sentía Herodes? Entonces fíjense, el arrepentimiento, el miedo y la culpa son efectos comunes de una conciencia en conflicto. Herodes, el tetrarca, es un buen ejemplo de lo que sucede en una persona cuando no resolvemos los conflictos interiores y solamente le ponemos como tierrita por encima para disimularlos. La única manera de resolver semejante confusión en un corazón, en una conciencia, es enfrentarnos a la verdad. Así de simple. Enfrentar nuestra conciencia a la verdad, humildemente. Imagínense si Herodes se hubiera arrepentido, hubiera buscado a Jesús, le hubiera dicho lo que pasó, si hubiera confesado su pecado delante de Jesús. No hubiera sido fácil, obviamente, decirle, mira Jesús, yo fui el culpable de que tu primo perdiera la cabeza. Una cosa así. Pero si le hubieran suplicado el perdón, ¿ustedes creen que Jesús se lo hubiera negado? Pues no. ¿Estás arrepentido? Pues confiésalo. Enfréntate a tu realidad. No tengas miedo, no la escondas, no la metas debajo de la alfombra. Exponla ante el Señor y ante su misericordia. Exponla ante la verdad del Evangelio mismo. Exponla ante ti mismo. Reconoce lo que hiciste y simplemente pues pide perdón. Y verás que ese remolino de emociones que te tiene abrumado o abrumada y que no te deja dormir, que no te deja paz, que te tiene amargado o amargada, cesan y el Señor trae liberación, paz y te devuelve la alegría a tu corazón, a tu rostro, a tu vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.